Hola, soy la profesora Marelis Valero. Bienvenidos al tema consignaciones. Vamos a empezar por definir qué se entiende por consignar. Si nosotros buscamos la palabra consignar en cualquier diccionario, vamos a encontrar definiciones como poner en depósito, destinar un sitio para colocar algo. Sin embargo, nosotros vamos a hablar específicamente de consignaciones desde el punto de vista contable. Y desde este punto de vista, una consignación es un acto de comercio expresado como tal en el artículo 4 del Código de Comercio, mediante el cual una persona natural o jurídica llamada consignatario recibe el traspaso de la posesión de bienes o servicios para ejercer operaciones mercantiles en nombre propio por cuenta de un consignador, quien es el propietario de los mismos. Acá podemos ver gráficamente la figura de la consignación. Existe un consignador, quien es el propietario del bien o servicio, y es quien traspasa la posesión más no la propiedad del bien o servicio a otra persona llamada consignatario, quien es el que recibe dicho bien o servicio para ponerlo a la venta, hacerlo llegar al cliente final. Para definir de manera más precisa, vamos a apoyarnos en Mina citada por Díaz Soraya, quien expresa que el consignador es el propietario de la mercancía, es quien comisiona al consignatario para la venta de la mercancía, pero conservando la propiedad de la misma. Es decir, la consignación no es una venta del consignador al consignatario, sino una delegación de la facultad de vender. Por su parte, el Código de Comercio define al consignatario como el que ejerce actos de comercio en su propio nombre por cuenta de un comité. Es a quien se le entrega la mercancía para que ésta sea vendida. Hasta acá es importante destacar que al realizar una consignación se traspasa la posesión, más no la propiedad del bien o servicio que se está consignando. Ahora, al trabajar con consignaciones debemos tener un contrato de consignación. El contrato de consignación es el documento público o privado mediante el cual el consignatario ejerce actos de comercio en su propio nombre por cuenta del consignador. Se trata de un contrato bilateral, consensual, que surge del acuerdo entre las partes y puede contraerse de manera expresa o tácita mediante documento público o privado, de forma verbal o escrita. Por supuesto, siempre es preferible que sea por escrito. Sea como sea, debe tener todos los pormenores de la operación, condiciones de venta, precios, fecha de liquidación de la operación, entre otros aspectos a considerar. Ahora bien, ¿qué razones puede tener una persona natural o jurídica para preferir el uso de las consignaciones en lugar de otras formas de actos de comercio? Pues son muchas las razones, tanto para el consignador como para el consignatario. Desde el punto de vista del consignador, existen muchas razones. Acá les vamos a mencionar tres razones básicas. Razones crediticias. Esto es cuando se desea aumentar las ventas y el comprador no ofrece todas las garantías requeridas. Entonces se usa la figura de la consignación como una forma de garantizar para el consignador la propiedad de los bienes y la recuperación del producto de la venta. También podemos tener razones de investigación de mercado. Las consignaciones también se pueden utilizar como una forma de explorar nuevos mercados e introducir nuevos productos. Y por supuesto, el consignador tiene razones económicas. ¿Cuáles son esas razones? Pues aumentar las ganancias.
aumentar las ganancias, puesto que el consignador solamente va a pagar una comisión que casi siempre es menor que los gastos que realiza por hacer las ventas directamente. También se incurren en menos gastos y se disminuyen los costos de almacenamiento. Por su parte, el consignatario también tiene diversas razones que lo pueden inclinar a utilizar las consignaciones. Entre muchas razones tenemos razones financieras, ya que no invierte en compras, por lo tanto no eroga dinero. Tiene menor riesgo, ya que si la mercancía no se vende, se devuelve al consignador y el consignatario no ha perdido nada. Se protege de pérdidas en caso de mercancías perecederas o de fácil deterioro, ya que las pérdidas serían por cuenta del consignado. Ahora bien, en este punto es importante diferenciar la consignación de una venta. Para Figney y Miller, las diferencias más resaltantes entre ventas y consignación son que en una venta el título de propiedad de la mercancía pasa del vendedor al comprador. En una comisión, la propiedad de la mercancía no vendida sigue siendo propiedad del consignador. Recuerden que se los mencioné anteriormente, se traspasa la posesión más no la propiedad. Por no ser la consignación una venta, no se realiza ganancia alguna en la transacción y por lo tanto no debe registrarse ninguna utilidad en los libros hasta tanto el consignatario no haya vendido la mercancía. Otra diferencia es puesto que el consignador conserva el título de propiedad de la mercancía no liquidada por el consignatario, la misma debe ser incluida en el inventario del consignador al cierre del ejercicio económico. En cuanto a los deberes y derechos del consignador y el consignatario, podemos decir que los deberes del consignador están casi siempre directamente relacionados con los derechos del consignatario. Y todos estos deberes y derechos están contemplados en el Código de Comercio, en los artículos del 377 al 409. Artículos que deben leer e interpretar para una mayor comprensión del tema. Sin embargo, acá no vamos a ahondar en estos artículos, ya que es tema de investigación por parte del estudiante. Ahora bien, como parte de los deberes del consignatario, tenemos que debe rendir cuentas al consignador de toda operación efectuada. Y esto se hace a través del finiquito o liquidación de ventas. El finiquito de cuentas, también llamado finiquito de ventas o liquidación de ventas, es el documento o informe que el consignatario presenta al consignador, donde se detallan las ventas realizadas y los egresos incurridos por cuenta del consignador para poder realizar las ventas. Un modelo de finiquito o liquidación de ventas puede ser el siguiente. En él observamos que posee un encabezado donde se observa el nombre de la compañía consignataria, el nombre del documento que estamos realizando, que es liquidación de ventas, la fecha, periodo, desde hasta, y el nombre de la empresa que consigna, la empresa consignadora. Se detallan los ingresos y las deducciones para de esta forma determinar el monto a remitir o a cobrar al consignador. Podemos observar que se detallan si las ventas son de contado o si las ventas son a crédito. Podemos ver también que se deducen los gastos, los anticipos enviados y las cuentas por cobrar en consignación, porque estas cuentas van a pasar ahora al control del consignador. ¿Okay? De todas formas, esto lo vamos a ver mejor cuando se realice la parte práctica. Es importante
conocer la naturaleza de los gastos de consignación. Los gastos de consignación son aquellos en que incurre el consignador o el consignatario con ocasión del envío de una consignación o en la venta de las mismas. En este sentido, debemos distinguir dos tipos de gastos. Aquellos egresos indispensables y necesarios para trasladar la mercancía desde el consignador hasta el consignatario. Estos gastos, para los efectos de la consignación, se consideran costos inventariables, es decir, se cargan al costo de la mercancía, se cargan al inventario. Es necesario aclarar que estos gastos son realmente costos inventariables transitorios, ya que al venderse la mercancía o al devolverse al consignador, estos costos se cargan de nuevo a gastos. Estos gastos pueden ser gastos de embalaje, transporte, caleta, entre otros, que se incurran en ocasión de trasladar la mercancía del consignador al consignatario. Por otro lado, tenemos los egresos que se ocasionan como consecuencia del esfuerzo de ventas para hacer llegar la mercancía consignada al cliente o a los compradores. También pueden existir gastos de consignación en ocasión de la devolución de alguna mercancía al consignador. Estos gastos, tanto de ventas como por devolución, los llamaremos gastos de consignación. Acá podemos ver el resumen por el traslado, costos inventariables, y por la devolución y por la venta, gastos de consignación. Ahora veamos los procedimientos contables del consignatario. Recordemos que el consignatario es quien recibe la mercancía en consignación. En la mayoría de las consignaciones, el consignador solicita un anticipo por cada unidad de mercancía consignada. Para registrar el envío de este anticipo, se carga a la cuenta de activo corriente anticipos enviados y se abona al banco por el monto enviado como anticipo. Por la recepción de la mercancía recibida se hace un asiento con cuentas de orden, mercancía recibida en consignación y mercancía recibida en consignación per contra. Recordemos que las cuentas de orden son cuentas informativas que no afectan la situación financiera de la empresa. Se presentan en el estado de situación financiera las deudoras después del total activos y las acreedoras después del total pasivo y patrimonio. Por el registro de acarreo, grúa, caleta y otros gastos, el consignatario utiliza una cuenta básica para todas sus operaciones con el consignador. Esta cuenta se llama consignaciones recibidas. Esta cuenta representa una cuenta por cobrar al consignador cuando tiene saldo deudor y una cuenta por pagar si tiene saldo acreedor. Es por ello que para registrar estos gastos se le carga a esta cuenta y se le abona al banco, ya que finalmente quien asume estos gastos es el consignador. Estos gastos se los vamos a cobrar al consignador. Muy bien. Por la devolución de la mercancía al consignador, reversamos el asiento original. Entonces le tendríamos que cargar a mercancía recibida en consignación per contra y abonar a mercancía recibida en consignación. Por las ventas, tenemos que podemos vender de contado o podemos vender a crédito. Por las ventas de contado se abona a consignaciones recibidas, ya que representa el compromiso que tenemos con el consignador y por supuesto se le carga al banco. Si el consignador permite vender a crédito, se utiliza la cuentas por cobrar en consignación. Este cargo es provisional hasta que el consignatario elabora el finiquito y registra el finiquito de ventas, pasando
hacia el control de estas cuentas al consignador. Siempre que vamos por las ventas, también vamos a realizar el asiento de reverso del asiento de orden. ¿Ok? Sea venta de contado o sea venta a crédito, debemos reversar el asiento de orden en el cual registramos esa mercancía que en este momento estamos vendiendo. Porque ya esa mercancía no está en consignación, ya se vendió. Ok, ahora, para registrar el finiquito. Si el ingreso es mayor que las deducciones, la cuenta consignaciones recibidas posee un saldo acreedor, el cual representa el monto a pagar al consignador. Realizamos un cargo por este monto para dejar esa cuenta en cero y abonamos a los anticipos enviados, porque ya los estamos recuperando. Abonamos las cuentas por cobrar en consignación, ya que ahora pasan al control del consignador. Registramos las comisiones ganadas y abonamos a banco o a cuentas por pagar consignatario, dependiendo de si se remite o no el efectivo. ¿Okay? Esa es la diferencia entre un finiquito en el cual se remita el efectivo y un finiquito en el cual no se remite el efectivo. Si estamos enviando efectivo, pues hacemos el abono a banco. Si no, hacemos el abono a cuentas por pagar consignado. Muy bien. Ahora, si el ingreso es menor que las deducciones, la cuenta consignaciones recibidas tendría un saldo deudor. Por lo tanto, vamos a cargar la cuenta por cobrar al consignador y abonamos los anticipos, las cuentas por cobrar en consignación, las comisiones ganadas y las consignaciones recibidas. ¿Okay? Y nos quedaría una cuenta por cobrar al consignador. Esas son los registros del consignatario. Ahora, si nos vamos desde el punto de vista del consignador, los procedimientos contables que debe hacer, encontramos que el consignador tiene para elegir dos alternativas de contabilización, separando las utilidades regulares de las obtenidas de la consignación o contabilizando conjuntamente las operaciones normales y las de consignación. Estas opciones las vamos a llamar separando utilidades o no separando utilidades. ¿Ok? Estamos hablando de empresas que utilizan inventario continuo, que son las empresas con las que nosotros estamos trabajando. Como se puede observar en esta lámina, para cualquiera de las dos formas, tanto el asiento por la recepción del anticipo como el asiento por el envío de la mercancía al consignatario son iguales. Las diferencias van a surgir más adelante. Acá vemos que registramos los anticipos y acá vemos que por el envío de la mercancía, cuando hablamos acá del anticipo específicamente, el anticipo recibido refleja una deuda con el consignatario, ¿ok? Es un pasivo circulante específicamente. Y para registrar el envío, utilizamos una cuenta de activo corriente del grupo de inventario denominada inventario consignatario, cargando a la misma el costo de las mercancías consignadas y abonamos a la cuenta inventario. Este asiento es simplemente el traspaso de la mercancía de una cuenta a otra de la misma naturaleza, pero que refleja las existencias en poder del consignatario, lo que me permite un mayor control de mis inventarios. Por los gastos incurridos al enviar la mercancía al consignatario, recordemos que estos gastos de traslado son un gasto inventariable y se está trabajando
separando utilidades, se debe cargar a la cuenta inventario consignatario. Pero si no se separan utilidades, no es indispensable separar los gastos. Y estos se cargan a las cuentas generales de gastos conjuntamente con los gastos de las operaciones normales. Entonces allí cargaríamos la cuenta que corresponda según el gasto que estemos registrando, fletes, acarreo, otros. Por la devolución, si estamos separando utilidades, el registro se realiza cargando a la cuenta inventario el costo de la mercancía de vuelta. Recordemos que cuando la mercancía en consignación es devuelta, los costos inventariables transitorios que se cargaron a la cuenta inventario consignatario son ahora cargados a gastos nuevamente. Y como estamos separando utilidades, el cargo es a gastos de consignación. Y el abono es a inventario consignatario. Pero si no se separan utilidades, estos gastos se cargan originalmente a las cuentas generales de gastos, por lo que al momento de la devolución solo se afectaría la cuenta inventario e inventario consignatario. Ahora, por la recepción del finiquito. Recordemos que el finiquito es la rendición de cuentas y muestra los ingresos y las deducciones. Si el ingreso es mayor a las deducciones y recibimos el efectivo, tendríamos un cargo a banco. Tendríamos un cargo a banco por lo recibido y un cargo a anticipos recibidos para rebajar ese pasivo. En cuanto a los gastos, en este punto debemos tener en cuenta la naturaleza del gasto. Aquellos que son inventariables se cargan a la cuenta inventario consignatario, como son los de acarreo, grúa y fletes, puesto que son normales y necesarios para trasladar la mercancía del consignador al consignatario. Los otros gastos, como los de entrega, deben ser cargados a gastos de consignación. El abono es a la cuenta ventas en consignación en lugar de ventas. Simplemente se debe al hecho de que el consignador separa las utilidades de las consignaciones de las utilidades de sus operaciones normales. Si no se separan utilidades, los gastos se cargarían directamente a las cuentas generales de gastos y el abono directamente a la cuenta general de ventas. Allí podemos ver la diferencia entre separando utilidades y no separando utilidades. Ahora bien, en el caso de acá estoy recibiendo igualmente mi finiquito, pero no me están enviando el efectivo. Acá es igual que en la lámina anterior, pero como no nos han enviado el efectivo, se carga a cuentas por cobrar al consignatario. Cuentas por cobrar al consignatario. Del resto, los asientos quedan igual que les acabo de explicar en la lámina anterior. Ahora bien, si el ingreso es menor que las deducciones, haremos los mismos cargos y abonos y estaríamos anexando la cuenta por pagar al consignatario. ¿Okay? En lugar de recibir dinero o tener un dinero por cobrar, tendríamos un pasivo, unas cuentas por pagar al consignatario. Para el registro del costo de venta, si se separan utilidades, cargamos el costo de ventas en consignación. El costo original, cargamos acá a costo de ventas en consignación, le vamos a cargar el costo original de la mercancía vendida. Y a gastos de consignación le cargamos los gastos inventariables transitorios que originalmente se habían cargado a inventario consignatario. Y ahora los vamos a devolver a los gastos.
Y el abono es a inventario consignatario, por el costo de cada unidad vendida más los gastos inventariables relativos a cada unidad que fueron cargados previamente a esta cuenta. Si no se separan utilidades, el asiento es muy sencillo. Solo costo de ventas con abono a inventario consignatario, debido a que estos gastos ya se cargaron originalmente a las cuentas respectivas de gasto. Cancelación de fletes por devolución. Si estamos separando utilidades, se carga a gastos de consignación, y si no se separan las utilidades, el cargo es directamente a la cuenta general de gastos flete. Ahora, en relación a los asientos de cierre. Recuerden que la finalidad de los asientos de cierre es llevar a cero las cuentas nominales, para de esta forma obtener el resultado del ejercicio y trasladarlo a las utilidades no distribuidas. Si el consignador separa utilidades, se cargan las ventas en consignación, se abonan los gastos de consignación y el costo de ventas en consignación, mientras que la cuenta ganancias y pérdidas en consignación se abona si se obtuvo utilidad y se carga si se obtuvo pérdida. ¿Ok? Esto lo podemos ver acá. Abonada si es utilidad y cargada si es pérdida. Si no se separan las utilidades, se debe hacer un asiento especial de ajuste por los gastos diferidos correspondientes a la mercancía en consignación que aún no ha sido vendida. Se abonan cada una de estos gastos y se cargan a la cuenta especial de gastos de consignación diferidos. Esta es una cuenta transitoria que al inicio del siguiente ejercicio se debe reversar este asiento para eliminar esta cuenta. Del resto, los asientos de cierre son normales porque no se separan utilidades, entonces se hacen conjuntamente con los de las operaciones normales, puesto que al no separar utilidades no se distinguen unos de otros. Ahora bien, si se separan utilidades, las ganancias y pérdidas en consignación se incluyen en los asientos de cierre de las operaciones normales para trasladar su saldo a las ganancias y pérdidas generales. Cuenta que finalmente se cierra con cargo o abono a las utilidades no distribuidas según sea el resultado del ejercicio. Es todo por hoy. Espero que les sea útil la información y estaremos en contacto para cualquier duda.